Eso es lo que estamos buscando aquí, vivir en comunidad. Y yo les insto a todos los que son parte de Gospel en Español a que busquemos eso. Llegamos al esfuerzo, porque a través de esta práctica es que podemos vivir, podemos animarnos a vivir vidas que agraden al Señor en áreas difíciles, en áreas donde nos sentimos desafiados y donde nos sentimos débiles. Áreas tales como el tema de esta mañana, el dinero y mi corazón. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Proverbios 10:22. Si está usando la Biblia que estamos ofreciendo aquí, puede buscar en la página 411, Proverbios 10:22. Si usted no tiene una Biblia, le regalamos esa Biblia. Por favor, acéptala como nuestro regalo. El nombre de esa versión es la Biblia de las Américas. Y una vez más, el formato en el cual estamos predicando este libro de Proverbios, en vez de hacerlo de una manera estrictamente expositiva, más bien estamos tomando todo lo que el libro de Proverbios habla sobre un tema y lo estamos agrupando. O sea que es más tópico en esta ocasión, pero nuestro patrón como iglesia es predicar la Biblia de una manera expositiva. Pues solo vamos a leer un verso juntos, Proverbios 10:22. El Señor nos va a hablar en este momento. Esta es la palabra del Señor. Todo lo que yo diga está sujeto al error, pero lo que leo de las páginas de la Biblia es perfecto y es la voz de Dios directamente hacia usted. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Señor, te alabamos en esta mañana porque tú nos has llenado de bendiciones. Gracias, Padre, porque tú te complaces en bendecir a tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por librarnos de la maldición del pecado, mandando a tu Hijo Jesús a morir y a sufrir en nuestro lugar. Gracias, Señor. Padre, cuando tratamos con el tema del dinero, te ruego que nos ayudes a cambiar nuestro temor en confianza, a cambiar nuestra avaricia en esperanza. Que tu Espíritu Santo obre ese cambio en nuestros corazones. Señor, y danos sabiduría para usar las riquezas que tú nos has concedido. Enséñanos, Señor, a honrarte con nuestros bienes en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras en la cual nuestro enemigo opera es que toma lo que nos enseña la palabra de Dios y le gusta pervertirlo, lo tergiversa. Y por esa razón, mucha gente cree que están citando a la Biblia cuando en verdad están repitiendo frases que no tienen que ver nada con la Biblia. Muchas veces la gente puede creer que está citando la Biblia, pero no lo está haciendo. ¿Cuántas veces usted ha oído que alguien le diga, recuerda que la Biblia dice, ayúdate? Eso no está en la Biblia. Necesito que me encuentren sillas a todos ellos. Sí, tenemos. Porque no hacemos un esfuerzo para que ellos se puedan sentar todos juntos y no se tengan que separar. Se los agradezco. Pues estaba diciendo que hay muchas cosas que decimos y tendemos a repetir creyendo que están en la Biblia, pero verdaderamente no están. El clásico, ayúdate que yo te ayudaré, lo repetimos, eso no está en la Biblia. Hay otras frases tales como, al que madruga, es un refrán, no está en la Biblia. Del agua mansa, que del agua brava, no está en la Biblia. Y una de las cosas que repiten mucho es decir
el dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no está en la Biblia, pero eso está en la Biblia. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero per se, sino el amor al mismo. Es la raíz de todos los males. Y el dinero, como les dije, de por sí no tiene moral, no es un ser, es un objeto. Y lo que hace la diferencia es nuestra actitud en cuanto al dinero. Y a través de la palabra nosotros hemos visto muchos hombres de Dios que eran hombres de riqueza, por ejemplo Abraham. Y cuando Dios nos confiere el privilegio de prosperar financieramente, pues hay un potencial de hacer bien y de bendecir a muchos. Pero debido a nuestra naturaleza y nuestra condición pecaminosa, el dinero también tiene un potencial hipnótico. En junio del 2012, a ver si me sale la foto de la persona que es. Muy bien. Urush Khan ganó $1 millón en la lotería. Y en vez de optar por los pagos anuales, escogió un cheque de $425,000 después de los impuestos, el cual se emitió en julio 19 de ese año. Al día siguiente lo encontraron muerto. La autopsia encontró arterias endurecidas y se determinó que había muerto por causas naturales. A petición de sus familiares se investigó más a fondo y encontraron que lo habían envenenado con cianuro. Sus herederos cambiaron el cheque un par de meses después. Cuando Andrew Whitaker ganó 315 millones en el Powerball en diciembre del 2002, ya él era millonario, ya tenía 17 millones que eran de él. Y a pesar de que era muy generoso con su dinero, pues él empezó a tener problemas financieros debido a los vicios que tenía. En cuestión de 7 años, perdió cientos de miles de dólares por descuido. Su hija, su nieta y el novio de su nieta murieron en circunstancias trágicas. Y ahora él alega que no le queda nada. Y una de las cosas que dice, ojalá hubiera roto ese ticket del Powerball. Wow. A los 19 años de edad, Michael Carroll ganó casi 10 millones de libras esterlinas, que es como 16 millones de dólares, en la lotería de Inglaterra. Él ya tenía problemas con la ley. De hecho, cuando fue a cobrar el cheque tenía un grillete electrónico. Él hizo todo lo que se le aconseja a una persona en su posición que no hiciera. Él gastó todo en todo tipo de vicio. Y ese tipo de vida fue, por supuesto, demasiado para su esposa y su hija pequeña, quienes lo abandonaron. En cuestión de 8 años lo había gastado todo y ahora vive del desempleo en Inglaterra. Aunque en una entrevista dijo que le es más fácil vivir pobre que rico, el año siguiente admitió haberse tratado de suicidar 2 veces por el dinero que había perdido. Ya sea que seamos obedientes con el dinero o ya sea que el dinero nos seduce, necesitamos que Dios nos dé sabiduría para poder manejarlo de una manera que le dé la gloria a Él. Como cristianos, el propósito de nuestra vida ha cambiado. Nosotros vivimos para traerle gloria a Dios y necesitamos que Él nos dé sabiduría para manejar el dinero correctamente. Por eso le pregunto, ¿usas el dinero o el dinero te usa a ti? Para poder tener un entendimiento bíblico sobre el dinero, bueno, primero vamos a ver el dinero como bendición. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Le recomiendo que si está tomando nota, que anote cada verso para que pueda referirse a ello. Es interesante, cuando vemos el libro de Proverbios, trata el dinero como algo positivo. No dice que es negativo. Y también nos deja saber
que está la bendición que significa el dinero para nosotros, pero hay algo más allá de la bendición. Es la fuente de esa bendición. Y esa fuente no es algo impersonal, esa fuente es alguien. Esa fuente es una persona, esa fuente es nuestro Señor, nuestro Dios. El Señor de quien proviene todo en el mundo, el Señor que no había nada y dijo sea la luz y fue la luz. De la nada existe todo por su palabra. Él es la fuente de toda bendición. En el Salmo 50, verso 10, el Señor nos deja saber: mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. No está de más que yo se lo recuerde en esta mañana. Y si usted ha recibido cualquier tipo de bendición financiera, como cristianos tenemos que reconocer que esa bendición viene por medio de la generosidad de nuestro Creador y Salvador. Y cuando esa bendición proviene del Señor, Él no añade tristeza con ella. Hemos visto 3 ejemplos de riquezas que vinieron con tristezas. Cuando viene del Señor, el Señor bendice y no añade tristeza con su bendición. Cuando Dios te lo concede, no tienes que violar la ley para hacerlo. Cuando Dios te lo concede, no tienes que mentirle a nadie para conseguirlo. Cuando Dios te lo concede, no tienes que trabajar hasta que te dé un ataque al corazón. Cuando Dios te lo concede, no tienes que estar ansioso de que no te baste, sino que puedes compartir con los demás. La bendición del Señor se distingue por eso. Y tu conciencia puede estar limpia y puedes dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque nos dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece al Señor. Esta bendición viene directa de Dios, y ¿sabes cómo Él la da? Le tengo aquí el secreto de cómo es que Dios da la bendición. ¿Están listos? Hay gente que paga mucho para saber esto. Usted tiene suerte de estar aquí esta mañana. El trabajo. El Señor bendice a través del trabajo. Hay una expresión que a mí me encanta de Phillips. Él me dice: yo no le tengo miedo al trabajo. Y bueno, yo no. Voy a pensar en mí mismo como ejemplo. Yo desde niño, lo que me decían a mí era: oye, tú no das un tajo ni en defensa propia. Esa era la fama que yo tenía. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor salva, el Señor cambia a la gente. Pero el Señor prospera a través del trabajo duro. Proverbios 10:4 nos dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, el que lo hace dejado, el que lo hace a medias, el que lo hace con las muelas de atrás, como se dice en nuestro país. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Si usted está pasando por escasez a causa de injusticias, o por tragedias personales, o por salud, usted no ha perdido su dignidad, no ha perdido su honra. No hay ningún tipo de deshonra en medio de su lucha financiera si usted lo ha perdido por esas razones. Pero si usted está en pobreza porque no quiere trabajar, eso le va a costar su dignidad. Si usted está en pobreza porque no quiere trabajar, le cuesta su dignidad. Cuando trabajamos, yo doy fe de eso, cuando trabajamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras emociones están en balance. Y yo recuerdo todas las veces que tuve que pasar tiempo sin trabajar y buscando trabajo, y pasaba tiempo y no encontraba trabajo. No hay nada que nos desmoralice más que la miseria de que pasen los meses y uno no acaba de encontrar ese trabajo. Es lo peor que hay. El trabajo nos hace diligentes y la diligencia trae progreso y prosperidad. Amén. Y le voy a decir algo. Yo soy artístico, me vieron tocando guitarra como persona cuyo cerebro es artístico, más artístico que analítico. Y yo traté de tener una carrera como músico, yo sé. No me lo creen, pero sí es verdad. Yo les digo en esta mañana que si usted se está deprimiendo porque no está trabajando, y usted está esperando que lo descubran como músico, como artista, como cantante, como actor,
o está esperando ganarse la lotería, o está pendiente de que en una tienda haya un bache y no hayan puesto el anuncio de resbaloso para irse ahí y resbalarse y cobrar bueno. O si usted está pendiente que lo traten con racismo para demandar a alguien. En este momento, sacúdese, sáquese esos sentimientos y esas ideas de la cabeza y salga a buscarse un trabajo. Porque Proverbios 12:11 nos dice: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. El que persigue lo vano. En mi tierra se le llamaba soñar con pajaritos preñados. Muy bien. Oye, estos proverbios no canónicos están. La Biblia también nos dice en Proverbios 13:11: la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. El patrón regular de Dios no es que nos enriquezcamos de la noche a la mañana. Le sucede a ciertas personas, y no necesariamente de una manera deshonrada. Hay gente que sí, que legítimamente se enriquecen de la noche a la mañana, pero el patrón de Dios con la mayoría de nosotros es que suceda poco a poco a través del trabajo. Yo sé, yo tampoco quisiera que fuera así. No se preocupe. Siempre queremos ser la excepción, pero a la gran mayoría de nosotros nos toca prosperar con el sudor de nuestras frentes. Y Dios nos prospera de la misma manera que nos cambia y nos santifica poco a poco. Yo no sé usted, hay veces que yo desearía que el Señor me cambiara más rápido de lo que está haciendo. A veces mi caminar es el Señor, estoy caminando, a veces estoy caminando más lento, a veces siento que mi progreso es que estoy arrastrando los pies. Y a veces siento que mi progreso nada más me estoy inclinando para el frente. Pero poquito a poco el Señor nos cambia. Y de esa misma manera es que si usted es diligente, el Señor le va a prosperar. Lo hace así porque ser rico no es para todos. No es para todos. No deje que lo engañen. Proverbios 15, 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Es fácil para mí decirlo porque yo soy un pelado. Pero las personas que usé como ejemplo, pues ellos darían fe de ese hecho. Muchos de ellos les gustaría poder volver al pasado, a su vida más humilde, sin tener que pasar todos los dolores que pasaron. Y si hubieran sabido lo que había en el futuro, habrían hecho una decisión diferente. En muchos casos, enriquecerse rápido resulta en la corrupción del corazón de la persona. Y es fácil uno pensar en casos de personas que han tenido éxito súbito y mucho dinero y de momento sus vidas se vuelven un desastre. Hay un cantante en específico que me acuerdo que ahora es bien popular, que dentro de su adolescencia, de la noche a la mañana, le llegó toda la fama, le llegó todo el dinero y su vida personal pues se ha hecho un desastre ahora. Y estoy pensando en Justin Bieber, un millonario en su adolescencia. Pero ¿sabe qué? A esa edad, si yo me encontraba un billete de 20 en la calle, ya eso me corrompía a mí. Yo tenía la misma corrupción si me encontraba un billete de $20 en la calle a esa edad. Yo me creía que podía ser dueño del mundo. Imagínese tener acceso a tanto poder a tan temprana edad. Lo único que nos puede proteger es la gracia de Dios. Y si usted ha sido diligente, pero a pesar de su trabajo no es tan rico como se lo había propuesto, puede ser que Dios lo esté protegiendo.
puede ser que Dios lo esté protegiendo. Porque a través de la idolatría en nuestros corazones, nosotros convertimos bendiciones en maldiciones. Y el dinero puede llegar a ser una maldición. Proverbios 11:26. Vamos a ver cómo tomamos algo bueno y lo pervertimos. Dice, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. O sea que ya que estamos hablando más bien desde un punto de vista administrativo, no es algo tan personal, pero vemos esto cuando, por ejemplo, los países que producen petróleo paralizan la producción para que el precio suba. ¿Han visto eso, verdad? Hacen eso. Y lo vemos también, por ejemplo, cuando la industria de energía acapara la compra de los granos de maíz para poder producir etanol. Y entonces eso sube el precio del maíz para nosotros los consumidores. Cuando estas industrias tienen que enfrentar pérdidas, o cuando el gobierno busca regularlas para exprimirle más dinero a ellos, ¿a quién le da pena? ¿A quién le da lástima? A nadie, ¿verdad? Esa es la consecuencia. El que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. También está el que codicia tanto, que no le importa el daño que hace, cuando se apropia de lo que es de él y de lo que no es de él. Proverbios 28:25 dice, el hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Y también la Biblia nos dice que la raíz de nuestros conflictos son los deseos fuera de control. Cuando nosotros nos rendimos a los deseos fuera de control, eso es lo que trae todo tipo de conflicto. Santiago 4, del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4 nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿Cuál es la raíz del conflicto? ¿De dónde vienen nuestras peleas? ¿De dónde viene la tercera guerra mundial que se forma en casa? ¿De dónde viene? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, los deseos que tenemos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si usted le pertenece al Señor, si usted es propiedad de Dios y decide conducirse y comportarse como alguien que está siendo un alma adúltera, el Señor no le va a permitir tener paz. El Señor va a permitir todo tipo de conflicto de su vida para que deje de adulterar y se vuelva al Señor una vez más. Nuestros deseos se salen de control porque nosotros vemos al dinero como nuestro Salvador. Porque nosotros creemos que nuestra seguridad y la seguridad de nuestros familiares, de nuestros hijos y el respeto de los demás y todo lo que codiciamos está en el dinero. O sea que no es el dinero, es lo que conseguimos con el dinero. Y por eso hacemos del dinero nuestro Salvador. Y somos engañados por nuestras propias riquezas, porque nos hacen una promesa que nunca pueden cumplir. El dinero no es un buen Salvador. El dinero no es un buen Salvador, como ven. Y hay mucha gente que está engañada. Proverbios 11:18 nos dice, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Y aparte de esto, también está la persona que busca enriquecerse engañando, haciendo un trabajo inferior para ahorrarse un par de pesitos. Haciendo, como decimos en puertorriqueño, una chapucería. Perdónenme los que no son de Puerto Rico, les estoy usando todo este lenguaje. ¿Ustedes se acuerdan de las casas que hicieron con el drywall chino? ¿Quién se acuerda? Esos son prácticas de hacer algo barato para beneficiarse. ¿Saben qué opina Dios de eso? Porque Dios tiene una opinión sobre esas prácticas.
Dios tiene una opinión sobre la gente que abusa de los demás y usa materiales inferiores para sacar dinero. Dios tiene algo que decir. Proverbios 20:23 dice: pesas desiguales son abominación al Señor, y una balanza falsa no es buena. Como para entonces los valores se medían pues pesando las monedas. Y cuando tenías la balanza arregladita para que quitara o añadiera de acuerdo a como uno quería. El Señor se fija en esas cosas. El Señor lo sabe. Y eso desagrada al Señor. Y el Señor no se va a quedar con eso. Eso me recuerda a mi abuelo, que yo nunca conocí. Él falleció antes de yo nacer. En Puerto Rico celebran lo que llaman fiestas patronales. En cada pueblo, pues cada pueblo honra a su santo y se celebran fiestas patronales y llega una feria con lo que nosotros llamamos machinas. Y mi abuelo estaba encargado de las machinas que daban la vuelta por toda la isla. Él era un personaje y él estaba encargado de lo que llamaban las picas. ¿Quién no sabe qué son las picas? ¿Quién no sabe? Las picas eran era un kiosco donde había un aparato que simulaba carreras de caballo. Y ellos con una manigueta pues lo operaban y la gente se congregaba y apostaba. Y él, como persona que operaba eso, siempre decía a mi papá: nunca te metas en eso, eso siempre está arreglado. Siempre está arreglado. Y cuando nosotros buscamos el dinero fácil, eso también nos pone en las manos de la gente sin escrúpulos. Cuando el dinero fácil te seduce, eso te lleva a las manos de las personas que pueden abusar de usted. La palabra de Dios nos da la medicina en Efesios 4:28 para todo esto. Y lo llamo medicina porque es lo que necesitamos, pero quizás no es lo que preferimos. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, trabajar, prosperar para compartir. Pero no es tan fácil salir del hechizo del dinero. Es un hechizo y no es fácil. Solo es posible cuando encontramos que hay algo más atractivo y más hermoso que lo que nos ofrecen las riquezas deshonestas. Pero mi querida iglesia, Dios ofrece salvación. En Filipenses 3, del 7 al 11, el apóstol Pablo hablaba de la riqueza de su herencia judía, de su educación. El hombre tenía el equivalente a 2 doctorados, sus logros como rabí. Y nos decía en cuanto a todo eso: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Esto es fascinante. Pablo tenía como más estima el poder participar en los padecimientos, en los sufrimientos de ser cristiano, que los logros que había tenido. Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este cambio radical, este cambio desde ir de codicioso a generoso, de tacaño a desprendido, ese tipo de cambio es posible exclusivamente a través de la obra de Jesús por nosotros en la cruz. Así es como es único que sea posible.
Segunda de Corintios 8:9 nos dice: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Si en esta mañana te sientes incómodo o te sientes aludido en algún punto, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te está dejando saber que eres tú. Y si el Señor te está inquietando, no pierdas esta oportunidad a responder al Señor. Entrégate a sus manos sin temor de cómo Él te va a cambiar, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Y Proverbios 11:25 nos dice que el alma generosa será prosperada. Vamos a estar de pie.